Muy buenos días. Un saludo a todos nuestros hermanos y a nuestros amigos que siguen estos mensajes dominicales semana tras semana. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas en este domingo 20 de septiembre del año en curso. Y esta semana vamos a continuar con nuestra serie de sermones que hemos dicho se titula Espejos de Dios. Y establecimos ya en las semanas anteriores que nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser espejos que reflejan en sus vidas la gloria del Señor. Luego entonces, para que nosotros podamos cumplir con este llamado, nosotros debemos contemplar la gloria de Dios, número 1. Número 2, debemos estar correctamente iluminados. Número 3, debemos permitir que el Señor nos transforme. Y todo esto, todo lo anterior, esto que acabo de mencionar, puede ser hecho en nuestras vidas por medio del poder de la palabra de Dios, pues es por medio de ella que nosotros podemos contemplar a Dios cuando nosotros leemos sus páginas. Nosotros podemos ser iluminados por la sabiduría que está contenida en ella y podemos ser transformados por medio de su poder transformador, ese poder que transforma y que emana de ella. Y por estas razones es de vital importancia que nosotros nos empapemos del conocimiento que hay en ella. Y este conocimiento nosotros lo podemos adquirir cuando nos sumergimos en sus páginas, cuando la leemos constantemente, cuando meditamos en ella. No hay ninguna otra manera en que nosotros podamos conocer más profundamente a Dios y que nuestra vida sea transformada a su imagen, si no es por medio del poder de su palabra. Sin embargo, es posible que alguno de nosotros tenga duda en cuanto a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos que debemos ser espejos de Dios, espejos que reflejan su gloria, y es por esta razón que en este domingo abordaremos este mismo asunto, pero desde una óptica distinta, y para ello le voy a pedir que por favor me acompañe en su Biblia o que mire en su pantalla. La palabra de Dios dice en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 1 y 2, lo siguiente: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora bien, en los versículos previos de esta carta a los Efesios, Pablo ha estado hablando del cambio que debe producirse en la vida de un hijo de Dios. No yendo muy atrás en el capítulo anterior, Efesios 4, versículo 28 y 29, podemos leer: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este y otros consejos similares son los que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, suscribe para sus lectores con la finalidad de indicar cuán grande y cuán notorio debe ser el cambio en la vida de un creyente y cuál es el estándar de piedad que el Señor espera de los suyos. Sin embargo, y dado que la lista en sí podría ampliarse demasiado, Pablo decide englobar este llamado a una nueva vida para nosotros los creyentes con aquello que ya leíamos hace un momento atrás. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, ahora en una versión distinta de la Biblia, dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Por lo tanto, podemos decir que el llamado que nosotros los creyentes tenemos acerca de ser espejos de Dios y ser imitadores de Dios es básicamente
el mismo llamado. En ambos casos, nuestra meta debe ser parecernos cada vez más al Señor para así poder reflejar el carácter de Dios con las personas que están a nuestro alrededor. De hecho, esta es la meta principal del Evangelio, parecernos más a Dios. Sin embargo, es increíble contemplar cómo la finalidad del Evangelio ha sido distorsionada a tal grado que hoy en día se enseña que el Evangelio es cumplir tus metas y tus sueños, ser próspero y ser lleno de bendiciones, ser feliz y tener una vida sin problemas. Y con esto no estoy diciendo que haya algo de malo en cumplir con tus metas, en ser una persona próspera o tener una vida plena. No hay nada de malo en ello. Sin embargo, ese no es el mensaje de las buenas nuevas y se aleja de hecho por completo de la meta que todo creyente debe tener, y esa meta es ser imitadores de Dios. Ahora bien, aunque pudiera quedarnos claro en esta mañana el hecho de que ser espejos de Dios es equivalente, es lo mismo a ser imitadores de Dios, surge entonces una nueva pregunta en esta mañana, y esa pregunta sería: ¿en qué debemos imitar al Señor? ¿Qué es lo que debemos imitar de Él? Y aunque la pregunta pudiera parecer un tanto compleja, de hecho tiene una respuesta por demás sencilla. Para que nosotros podamos imitar a Dios, nosotros, los creyentes, debemos imitar su carácter. Ahora bien, la fuente más confiable, extensa y fidedigna que nos habla acerca del carácter de Dios es precisamente la Biblia. En sus páginas nosotros podemos aprender acerca del amor de Dios, de la justicia, de su bondad, de su misericordia, de su santidad y de su paciencia y muchas otras partes de su carácter que la Biblia nos revela, y es por ese motivo que cada uno de nosotros debe tener como prioridad en su vida profundizar cada vez más en ella. De esta manera nosotros podemos conocer y aprender más acerca del carácter de Dios. Sin embargo, no debemos pensar en la Biblia como un simple manual en el cual nosotros podemos ir y leerlo para comprender mejor a Dios, como quien está leyendo las instrucciones de un aparato nuevo para poder así sacarle el mayor de los provechos. No debemos pensar de esa manera. El carácter de Dios no es solamente una serie de mandamientos o de historias moralistas o de relatos milagrosos que están contenidos en las páginas de la Biblia, sino que de hecho va mucho más allá. Para que nosotros podamos conocer realmente el carácter de Dios, lo debemos hacer cuando cultivamos una relación personal con el Señor. Y esto lo hacemos por medio de la oración, por medio de un estudio constante de su palabra y cuando nosotros realmente meditamos en ella. En otras palabras, para poder realmente conocer el carácter de Dios, debemos cultivar una relación con el Señor. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos dicho hasta ahora, es posible que a alguno de nosotros no le quede todavía del todo claro ¿cómo puedo conocer yo el carácter de Dios? ¿O cómo puedo yo imitar al Señor? Y ante tal situación, lo único que puedo decir en esta mañana es que aquel creyente que con sinceridad quiere conocer el carácter de Dios y lo hace por medio de la Biblia, la oración, el estudio y la meditación de la palabra, no va a tener problemas para poder encontrarlo. Tal como dijera el profeta Jeremías en su libro capítulo 29, versículo 13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. No obstante, hay todavía una manera más en la cual nosotros podemos imitar a Dios, y esta es cuando nosotros aprendemos a mirar a Cristo.
Cristo Jesús no solo es un reflejo de la gloria de Dios, no, de hecho, Él es Dios. Cristo es Dios encarnado, viviendo entre los hombres, y aquellos que lo conocieron, los que estuvieron con Él, los que lo vieron, dijeron acerca de la persona de Jesucristo esto. Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan capítulo 1, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo capítulo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, hermanos, para poder imitar a Dios, tenemos para nosotros el ejemplo de Cristo. Sin embargo, si para imitar a Dios nosotros debemos mirar e imitar a Cristo, surge de nuevo esa misma pregunta: ¿qué es lo que debemos imitar de Cristo? Y acerca de esto, el pasaje que estamos estudiando en esta mañana en Efesios capítulo 5, pero el versículo 2 nos dice lo siguiente: hagan del amor su norma de vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Luego entonces podemos decir que la Biblia nos enseña que para poder imitar a Cristo, es decir, para poder imitar a Dios, o lo que nosotros debemos imitar de Él es su amor y su sacrificio. Ahora bien, en apariencia pudiéramos pensar que nos estamos refiriendo a dos cosas distintas, amor y sacrificio. No obstante, ambos son dos caras de una misma moneda. Es decir, en otras palabras, el amor y el sacrificio están unidos y son complementarios de acuerdo a lo que nos está enseñando la Biblia. De hecho, esta unión inalterable entre amor y sacrificio está presente en lo que nosotros podemos denominar como el versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16. Ahí nosotros podemos leer esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, amor, que ha dado a su Hijo unigénito, sacrificio. Amor y sacrificio es una unión tan poderosa que de hecho podríamos decir que no hay lo uno sin lo otro. No existe el verdadero amor si no tiene un sacrificio, y no habrá sacrificio a menos que se haga por un verdadero amor. Y en este amor, o es este amor ineludiblemente unido al sacrificio, lo que nosotros debemos imitar de la persona de Jesucristo, su amor y su sacrificio. Sin embargo, mucho se habla acerca del amor de Dios, no solamente dentro de las iglesias, sino en general. La gente dice que Dios ama a todos por igual, que el amor de Dios es inagotable, e incluso de una manera más bíblica se habla acerca de que Dios es amor. Sin embargo, es poco, o por no decir nada, es poco lo que se habla acerca del sacrificio de Dios, el cual, como el Padre, dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Ese fue el sacrificio del Padre. Y como el Hijo murió en nuestro lugar en la cruz, ese fue el sacrificio del Hijo. Y es verdad que Dios es un Dios de amor, pero ese amor se manifestó para con nosotros por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Se puede usted imaginar que Dios simplemente se hubiera limitado a decirnos que nos ama? Que el Señor simplemente nos hubiera expresado su amor, pero sin la cruz de por medio. Seríamos sí amados por Dios, pero seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Ahora, por otro lado, si Dios no nos amara, entonces Él nunca habría enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar. Es por esa razón que nosotros podemos decir que el amor y el sacrificio están unidos, son perfectamente complementarios y no hay forma de que puedan ser separados. Y es esta unión de amor y sacrificio lo que nosotros debemos mirar en Cristo y lo que nosotros debemos imitar en nuestras vidas. No obstante, hoy en día hay una multitud de cristianos que creen o piensan que pueden amar a Dios sin la necesidad de echar mano del sacrificio. Han enfatizado tanto el amor de Dios en sus vidas, en sus mensajes, en las predicaciones, que se han olvidado por completo del sacrificio y sin embargo, tal como ya les decía, no puede haber lo uno sin lo otro. Pensar que podemos amar a Dios sin la necesidad de sacrificar algo en nosotros es terriblemente iluso de nuestra parte. La generalidad de los predicadores y los evangelistas de hoy en día dicen que solo basta con creer y pregonan un mensaje que está lleno de prosperidad, de bendiciones, de amor, pero no hay ninguna mención de sacrificio en sus palabras. Ahora, alguno podría decir, no podemos hablar de sacrificio y entrega, pues ese mensaje de hecho no es un mensaje popular. Con palabras así, con palabras como sacrificio, nadie vendrá, nadie creerá, nadie se convertirá. No obstante, ese es el mensaje completo del Evangelio. Aquel que nos habla del amor de Dios, sí, pero que también nos habla de los sacrificios necesarios para poder seguirlo. Este es el mensaje completo del Evangelio. De hecho, el Señor Jesús siempre predicó este mensaje de manera completa. Cuando uno que quería seguirle le dijo que él iba a acompañarlo, el Señor le comunicó con honestidad el coste de ser su discípulo. Esto usted lo puede encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 19 y 20. La palabra de Dios dice: entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Reitero, el Señor siempre fue honesto en predicar el amor, pero también en predicar los sacrificios. Después, de hecho, ante toda una multitud, el mismo Señor habló sin reparos acerca, de nueva cuenta, de los sacrificios necesarios para poder seguirlo. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 28 en adelante. ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Una vez más, ahí está el Señor hablando de los sacrificios necesarios para poder seguirlo. Sin embargo, como les comentaba, hoy en día hay una creciente ola de nuevos creyentes a los que se les ha enseñado acerca del amor de Dios, pero prácticamente nada se les ha dicho acerca de los sacrificios necesarios para poder seguir a Cristo. Por ese motivo, no es de extrañarse que la cantidad de deserciones que hay en las iglesias sea casi tan grande como la cantidad de personas nuevas que llegan domingo a domingo.
Y ante tal situación, cuando la gente ve que llegan personas cada domingo, pero al mismo tiempo salen casi la misma cantidad de personas de la iglesia, ¿cómo reaccionan los líderes? ¿Cómo reaccionan los pastores? Ellos dicen, bueno, faltan programas juveniles y falta conectar más con las familias, falta tener clases para niños que sean divertidas y hacer actividades comunitarias y tener programas de ayuda social. Debemos abrir redes sociales para poder conectar con más personas y hacer cultos de adoración con música cristiana moderna. Y no me malentienda, muchas de estas actividades de hecho sí son necesarias y son buenas y ayudan a integrar y a desarrollar la vida espiritual de los creyentes. No obstante, ¿qué tal si nosotros probáramos con compartir todo el mensaje del Evangelio desde un inicio? Todo el mensaje, no solo el amor de Dios, sino todo el mensaje, el amor y el sacrificio. No habla solamente de lo mucho que Dios nos ama, no, lo cual es verdad, sí, Dios nos ama, pero nosotros deberíamos también hablar acerca de cómo el Señor quiere que nosotros hagamos sacrificios para poder seguirlo. Si nosotros habláramos desde el comienzo acerca de todo el mensaje de Dios, seguramente tendríamos menos personas que vendrían, sí, pero también tendríamos menos personas que saldrían a la primera de cambio. Y como les comento, algunos dirán, si hacemos esto, la gente se irá, la gente no querrá volver. Y en efecto, este no será un mensaje atractivo para las personas. Sin embargo, este es el mensaje que Cristo predicó, y de hecho él mismo lo dice, Mateo capítulo 10, versículo 37 en adelante: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora bien, dado que son muchos y constantes los mensajes en los que se habla acerca del amor de Dios, en esta mañana no nos vamos a detener mucho hablando acerca de ello. Solo diremos que el amor de Dios ha sido demostrado para nosotros, para nuestras vidas, en el hecho de que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha lavado de la maldad que teníamos, nos ha adoptado como sus hijos y nos ha dado una promesa de vida eterna. Sin embargo, todas estas muestras de amor no habrían sido posibles sin un sacrificio de por medio, y estoy hablando precisamente del sacrificio de la cruz. Luego entonces abordaremos dos preguntas que están relacionadas precisamente con este tema del sacrificio, ya como punto final para el mensaje de esta mañana, y estas dos cuestiones que les menciono son las siguientes. Pregunta número 1, ¿qué fue lo que sacrificó Cristo para mostrar su amor por la humanidad? Y pregunta 2, ¿qué debo sacrificar para demostrar mi amor por Dios? Ahora, ante la primera pregunta, ¿qué fue lo que sacrificó Cristo para mostrar su amor a la humanidad? La Biblia de hecho es bastante explícita ante esta cuestión, y de hecho podemos leer lo siguiente, Epístola a los Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo, para demostrar el amor que tiene por nosotros, decidió dejarlo absolutamente todo, sin reservas ni reparos,
Él se despojó de su divinidad, tomó la forma de un humano, la forma de un siervo, y ante esta circunstancia decidió sacrificarse en la más cruenta de las formas, muriendo crucificado en nuestro lugar. No obstante, no debemos perder de vista el hecho de que hemos sido llamados a imitar a Dios, mirando e imitando el amor y sacrificio de Cristo Jesús. Lo que nos lleva entonces a la segunda pregunta de esta hora: ¿qué debo sacrificar yo para poder demostrar mi amor por Dios? Y la respuesta ante esta pregunta es todo, absolutamente todo. Como creyentes, podemos afirmar que el amor de Dios es real, debido a que Dios demostró ese amor cuando Él se sacrificó por nosotros en la cruz. Luego entonces, ¿cómo podemos decir que nuestro amor por Dios es real si nosotros nunca hacemos ningún tipo de sacrificio para poder seguirlo? Hermanos, no hay manera en que podamos decir con sinceridad que amamos a Dios si nosotros no sacrificamos nuestra vida para Él. Seguramente usted ha escuchado aquel himno antiguo que dice más o menos de esta manera: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en una de sus estrofas dice: la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y de hecho este himno como tal fue compuesto, digamos, originalmente en una aldea en la India hace muchos años atrás. Se cuenta que en ese lugar un misionero pasó dejando el mensaje del Evangelio, y una familia escuchó aquel mensaje y entregó su vida al Señor. Sin embargo, al escuchar el jefe de aquella tribu que esta familia se había alejado de sus dioses, mandó traerlos y les ordenó que ellos debían renegar de esta nueva fe que tenían o iban a morir. Así que este jefe primero tomó a uno de los hijos de la familia, le dijo al padre de familia que si no renegaba de su fe, entonces su hijo moriría. A lo que este hombre contestó: he decidido seguir a Cristo. Y su primer hijo murió. Después su segundo hijo fue puesto en las mismas circunstancias, a lo que el jefe de familia respondió una vez más: he decidido seguir a Cristo. El tercero y último de los hijos una vez más fue puesto ahí para ser sacrificado, y el padre entonces dijo: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Finalmente, la mujer, la esposa de este hombre, también fue puesta para ser sacrificada, y este hombre solo atinó a decir: la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No todo el tiempo estos sacrificios que tendremos que hacer para el Señor deberán ser como el ejemplo que acabo de darles, enormes muestras de valor y de compromiso para con el Señor. Sin embargo, sí tendremos que hacer sacrificios para demostrar nuestro amor hacia Dios. Y la mayoría del tiempo, de hecho, van a ser sacrificios que en apariencia serán pequeños, pero que a la larga van a crear en nosotros una vida espiritual fortalecida y una vida comprometida con el Señor. Estos sacrificios generalmente tendrán que ver con hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, todo aquello que entorpece o que incluso nos separa de nuestra relación con Dios. Todo lo que nosotros miramos, lo que escuchamos, lo que decimos y lo que pensamos, desde ahora tendrá que ser sometido al señorío de Cristo, y en consecuencia, cuando nosotros hacemos esto, mucho de lo que nosotros somos deberá ser sacrificado en el proceso. Ahora, para muchos
esto puede sonar como un atentado a su personalidad, a su individualismo o a su estilo de vida. Sin embargo, debemos recordar que hemos estado hablando toda esta mañana de ser imitadores de Cristo. En otras palabras, la imagen del Hijo de Dios debe estar siendo formada en nosotros, y para que esto suceda, hay partes de nuestro ser que deberán ser sacrificadas, que deberán morir en el proceso. Y de hecho, a esto es a lo que Pablo se refiere cuando escribe en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el proceso de crucifixión no solamente es doloroso, no solamente es un sacrificio, sino que es hacer morir algo de nosotros con tal de parecernos más a Cristo. Por eso es que decimos que con Cristo estamos juntamente crucificados. Mis hermanos, termino con esto en esta mañana. Nosotros, como creyentes, tenemos dos opciones. La primera de ellas es decir que amamos a Dios, pero sin hacer ningún cambio, sin hacer ningún sacrificio en nuestras vidas, sin ceder ningún espacio de nuestro corazón ante el señorío de Cristo, sin permitir que la vida de Jesucristo se forme en nosotros, sin imitar realmente a Dios. No obstante, desde ya puedo decirles que, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, este amor es completamente falso, y los que profesan este afecto simulado terminarán sí o sí en la condenación eterna. Eso como primera opción. O la opción número 2, la cual consiste en decir efectivamente que nosotros amamos a Dios, sí, pero también demostrar ese amor haciendo sacrificios en nuestra vida y crucificando nuestro ser juntamente con Cristo, como dijera el apóstol Pablo. Entregando nuestra carne al poder del Espíritu de Dios para que nos transforme a la imagen del Hijo de Dios, aun cuando esto signifique vivir cada día crucificado juntamente con Cristo. Y sin embargo, aunque esto puede sonar doloroso, aunque esto puede sonar como un sacrificio, lo que hemos venido diciendo en esta mañana, si lo hacemos, si tomamos esta segunda opción, la promesa de Dios es clara para nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12, el Señor nos promete: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Con esto en mente, terminemos en esta mañana con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, primero que nada, por la oportunidad de estar aquí reunidos escuchando tu palabra, la cual es muchas veces un bálsamo, es un ánimo, es lo que necesitamos para poder seguir adelante. Y te pido ciertamente, Señor, que tú lleves este mensaje a las vidas y a los corazones necesitados. Después, Señor, queremos pedirte en esta hora que tú nos permitas poder ser realmente imitadores tuyos, de la manera correcta, realmente que podamos permitir que tu vida se forme en nosotros, que podamos ser espejos tuyos, que podamos ser imitadores tuyos, de tal manera que la gente
te vea reflejado en nosotros, que la gente cuando nos mire te vea a ti, Señor, no por un orgullo o una vanidad, sino para que la gente pueda conocerte más y mejor. Permítenos, Señor, realmente ser buenos imitadores tuyos. Y para esto debemos imitar tu amor, sí, pero también debemos imitar el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y esto no es para nada sencillo y de hecho no podemos hacerlo si no es por medio del poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Y por eso, Señor, te pedimos tú nos ayudes a amarte correctamente, pero también a hacer los sacrificios, a vivir crucificado junto contigo cada día, de tal manera que la imagen de Cristo Jesús se forme realmente en nosotros. Señor, esta es nuestra petición en esta hora y la ponemos en tus manos sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y que tú nos ayudas cada día para poder realmente acercarnos y parecernos más a ti. Te pedimos esto en esta hora, lo ponemos en tus manos, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.